Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas a este su canal, Laura Brando, la biológica. Este no es su segmento meditar, es transformar su realidad, sino el workshop de emociones versus sentimientos. Quiero darle la bienvenida y agradecerle a todas y a cada una de ustedes por estar presente, por haberse inscrito, pero sobre todo por dar un paso en la construcción de ustedes mismas. Así que quiero iniciar muy rápido porque tengo mucho material que compartirles, sobre todo hoy que es el día 1, porque el día 2 va a ser de mucho más trabajo, hoy va a ser de más contenido y mañana va a ser de más trabajo. Así que vamos a ir para adelante y les voy a empezar a compartir ahora. Quiero saber si todos me ven y me escuchan bien. Me lo pueden escribir en el chat como para iniciar. Solamente quiero saber eso. Pónganme sí, si me escuchan y me ven perfecto. ¿Sí? ¿Todo muy bien? Perfecto. Entonces, voy a iniciar a compartir la pantalla en este momento. Muy bien. Vamos a iniciar conociéndonos un poquito. Así que me voy a robar un par de minutitos y les voy a hablar un poquito de mí. Tengo un diplomado en psicogenética de la bioneurociencia, certificada como terapeuta en geometría sagrada y maestra de meditación. Tengo una certificación en coaching bioemocional. Tengo una certificación terapéutica en sanación holística y soy mentalizadora de la técnica meditación con desprogramación emocional somática. También soy creadora de las comunidades Meditar es transformar tu realidad y Leer transforma tu realidad. Pero más allá de qué he estudiado y cuáles son los títulos que tengo, quiero decirles quién soy yo. Soy un ser en constante cuestionamiento y aprendizaje para el autoconocimiento, para la liberación de mi verdadero yo. Amo colaborar acompañando a la comunidad en el crecimiento personal, físico, emocional y mental. ¿A dónde quiero llegar? ¿Me acompañas? Quiero ser y pertenecer a un movimiento universal dedicado al desarrollo positivo de la conciencia humana. Seamos semillas estelares unidas en resonancia. ¿Me acompañas? Ahora quisiera que cada una de ustedes tenga la oportunidad de poderse presentar. ¿Qué es lo que quiero que me digan? No sus profesiones, no qué es lo que hacen, sino quiénes consideran que ustedes son. Somos un grupo en el que deseo que cuando terminemos esta charla, terminemos este trabajo, terminemos este workshop, seamos capaces de identificarnos más allá de un cartón, sino lo que es nuestra esencia. Por eso quiero que digamos quiénes somos. Y les invito a que puedan abrir el micrófono y puedan presentarse. ¿Quién dice yo? Número 1. Yo, Laura. Marta. Claro, por supuesto. Bueno, buenos días a todas. Quiero, pues sí, expresar quién considero que soy. Soy una persona que siempre he estado con con un deseo de saber quién soy, ¿sí? ¿Qué hago? Me cuestiono bastante, pero estoy aquí porque quiero saber quién soy y el porqué de que estoy aquí. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Quién más se anima a presentarse? Hola, soy Beatriz Valderas. Pues yo soy una persona en la cual me gusta estar en este tipo de cursos y he estado indagando mi propio yo.
doy gracias a la vida, a Dios, al universo, por todo el aprendizaje que he tenido a través de los años, porque eso me ha incitado realmente a investigar de dónde vengo, mis ideales y todo, y demás. Entonces, eso me trae un gran aprendizaje y el estar aquí me gusta porque me ayuda en mi ser. Excelente, Gracias. Betty. Muchas gracias a ti. ¿Quién más se anima? Bueno, todos se tienen que animar porque todos se van a conocer. Pauli, A ver si puedo poner el video. ¿Ahí me ven? sí. Qué fachas, Dios mío, perdón. Mi nombre es Paula Antelo. Yo soy una conversa y creyente, diríamos. La verdad es que Laura ha tenido un trabajo bastante difícil conmigo, porque yo soy una persona más bien de que, no me interesa. Y creía siempre, o sea, tener por lo menos el conocimiento de las cosas y no, la verdad es que no conocía ni un gramo de lo que soy, ni de quién soy yo, ni de lo que soy capaz, ni de nada, o sea, ni de lo que venía arrastrando. Y gracias a Laura he aprendido un montón. Entonces, estoy acá porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir descubriendo quién soy yo y qué puedo hacer con lo que soy. Excelente, Pauli. Muchas gracias. Muchas gracias. Linda tu presentación. ¿Quién es la siguiente? Señora Laurita. A ver, mijita. Bueno, yo he sido una persona que toda la vida me he puesto atrás por ayudar a mi familia. Y ahora yo quiero aprender a amarme a mí y ponerme yo en primer lugar. Entonces, por eso estoy en este camino de aprendizaje. No importa esta edad, pero voy a aprenderlo a hacer. ¿Ya? Excelente, la edad no tiene nada que ver. Siempre es el momento para poder aprender. Muchas gracias por la intervención. Melanie, la escuchamos. Hola, buenos días. Yo soy Melanie. Yo soy una persona que me gusta aprender. Sin embargo, me he dado cuenta que el aprendizaje lo había tomado por otras cosas como lectura, historia, pero es importante este tema de aprender a conocerme a mí misma y mis emociones porque es con lo que vivo cada día. Y también cuando uno estudia, a uno no le enseñan nada sobre esto, pero es con lo que uno vive cada día, porque es como uno reacciona a lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces yo estoy aquí para aprender. Excelente, Meli. Y ha dicho una cosa muy valedera que es con el que uno vive es con uno mismo. Y si no aprende a conocerse uno primero, ¿cómo va a poder comprender a los demás? Así que muchas gracias por la intervención. Diane, Diana, si deseas, por favor, para que puedas presentarte. Hola, buenos días. Buenos días con todos. El micrófono se te cerró. A lo mejor algo le pasó. Vivi, te doy la palabra hasta que Dayan pueda, por favor, conectarse. Cuéntanos, ¿quién eres? Preséntate. Parece que algo están teniendo. Ok, aló, ahora sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, 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 ahí está perfecto. Hola a todas, bueno, mi nombre es Viviana,
yo estoy en este workshop por qué sé yo, diría por coincidencia de la vida, pero yo creo que en la vida no hay coincidencias. Es un tema maravilloso, aprender a conocerse, aprender a manejar emociones. Yo creo que el día a día esto es una habilidad que uno tiene que desarrollar constantemente y bueno, estoy aquí para aprender diferentes herramientas que me ayuden no solo a conocerme, sino que también a poder manejar mis emociones. Gracias. Gracias, Vivi, gracias. Señora Doris, está invitada a que las demás la conozcan. Hola, Gracias por perdón por prender la llegar cámara. tarde. No, está muy bien. Bueno, soy Doris, algunas ya me conocen y pues sí, yo creo que me llamó la atención el tema porque, bueno, una vez que conversábamos contigo mismo de sí es diferente los sentimientos y las emociones y bueno, yo creo que es importante aprender o tener la idea clara de qué es lo que mismo le está pasando a uno, ¿no? Eso. Eh, Eso, y adicionalmente sí, ¿no? O sea, sí quiero aprender de estos temas que me parecen bien interesantes, muy útiles, además. Eso. Gracias, muchas gracias, Doris. Bueno, parece que Dayan tiene un problemita, así que no importa. Para las personas que se han inscrito y que no van y no están presentes, eso va a quedar subido, van a tener un link que va a ser personal, que no puede ser compartido porque va a estar subido en el canal de YouTube, pero como privado, solo con la autorización de las personas que han sido inscritas que previamente me dijeron que por cuestiones de trabajo o viajes o por horario no podían estar o el día de hoy o el día de mañana. Así que esto va a quedar grabado para todas las demás. Bueno, dicho eso, vamos a continuar compartiendo. Y ese es el temario que yo les había pasado, que era el del día número 1, emociones versus sentimientos, y vamos a ver la emoción, el flujo natural evolutivo del ser humano, conócelas e identifícalas, el sentimiento y la experiencia subjetiva individual. La inteligencia emocional, ¿qué es y para qué sirve? Una si ustedes me ayudan, por favor, silenciando sus micrófonos, se los agradecería mucho. Y los 5 pilares para dominar cualquier situación. Así que a lo que vinimos, las emociones versus los sentimientos. ¿Qué significa trabajar en uno mismo? Es dejar de esperar que los otros cambien. Conceptos básicos. Las emociones son impulsos involuntarios internos como respuesta de un estímulo externo que se traducen en cambios fisiológicos, endocrinos y psicológicos que influyen en los pensamientos y en la conducta del ser humano, reflejadas en acciones llevadas por los sentimientos. Evolutivamente los desarrollamos como mecanismo para poder crear físicamente reacciones ante situaciones que atraviesa nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, evolutivamente, para poder reaccionar ante situaciones que fue aprendiendo en la vida, tuvo que haber creado emociones para poder estar alerta, como por ejemplo sentir miedo, al saber que cuando llegaba la noche había la oscuridad y tenía más peligro, fue creando la emoción del miedo. Gracias al miedo, tuvo que saber cuáles eran los horarios que podía o no podía salir, tenía que saber qué era que se tenía que defender o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones básicas, porque existen básicas, secundarias, igual que los sentimientos, son un programa
creado generacionalmente, evolutivamente, para poderle dar paso a cambios fisiológicos. Ejemplo, si yo tengo miedo porque me van a atacar, tengo que correr. Quiere decir que voy a tener una acción. Va a haber un cambio fisiológico porque en mi cerebro se va a crear una sustancia que va a hacer que yo deje de, por ejemplo, el sistema digestivo empezar o dejar de actuar para darle más energía a la parte muscular porque tiene que correr. Por eso habla de cambios fisiológicos, porque va a la parte muscular, endocrinos, porque crea esta parte de las sustancias, psicológicos, porque se ponen alerta, que influyen en los pensamientos. Quiere decir que empiezo a tener pensamientos mucho más rápido de qué es lo que tengo que hacer, dónde me tengo que esconder, bajo la conducta del ser humano. Me vuelvo una persona más precavida, me vuelvo una persona más cauta, reflejadas en acciones llevadas por sentimientos. Una vez dicho esto, la clave para poder saber y diferenciar cuál es una emoción, no solo porque después la vamos a conocer, sino porque una emoción dura solamente 17 segundos. La reacción química, fisiológica, hereditaria, evolutiva en el ser humano es de 17 segundos para poder crear en nosotros eso que nos hace llamar sobrevivir. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos es la autopercepción, y ojo con esa palabra, autopercepción en base a una determinada emoción. Repito, es una autopercepción, es decir, que viene de mí, de una emoción. Los sentimientos provienen de las emociones. La personificación de la emoción y en base a ellas actúo, percibo, identifico o juzgo y me convierto en mis sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que yo vivo un suceso el cual me da una emoción y desemboca en una acción que es un sentimiento. Y bajo esa percepción de cómo yo viví, entonces se crea ese sentimiento que es un reflejo de lo que yo aprendí o de lo que yo viví. Una misma emoción puede desencadenarse en diversos sentimientos. Las emociones son básicas, los sentimientos son muchos y se desprende de una emoción que los vamos a ver más adelante. A través de cómo somos, experimentamos los sentimientos. Hay gente que puede ver tranquilamente películas de terror y no le ocurre absolutamente nada. Hay gente que ve películas de terror y no pueden dormir. Por eso experimentamos los sentimientos, ejemplo, miedo, ¿ya? Pero es bajo una percepción. La emoción prolongada produce un pensamiento y el resultado es un sentimiento. ¿Sí? Para eso hemos creado un acróstico de las emociones base, porque a lo largo del tiempo ustedes van a ver, si en algún momento googlean, que se ha ido aumentando la palabra matea, o hay gente que cambia algunas emociones dado a cuando fueron inicialmente estudiadas y ahora, hoy por hoy, ya están en diferente evolución. Ustedes pueden recordar cuáles son las emociones, que son 5 y son básicas, por ese acróstico que se llama matea. ¿Qué significa matea? Miedo, o en algunos ustedes van a encontrar preocupación. A de amor o afecto, pueden encontrarlos en otras. T de tristeza u otros los ponen como pena. Enojo o ira, alegría o felicidad. Ahí tenemos matea, miedo, amor, tristeza, enojo, alegría. Esas son las emociones básicas desarrolladas en el ser humano. Esto que está aquí es la rueda de las emociones y los sentimientos.
En el centro, ustedes van a encontrar las emociones básicas que después, en la adultez, dado a nuestra propia experiencia, se aumenta una adicional y se vuelven 6, que es el asco. ¿Por qué no se pone la matea desde el inicio? Porque matea es con las que nacemos, las emociones básicas con las que nace cualquier ser humano. A lo largo del tiempo, después se aumenta con la de asco. Una vez que yo sé identificar cuál es la emoción que tengo, puedo dirigirme a la rueda y empezar a ver cuáles son los sentimientos derivados de la emoción. Ejemplo, si estoy sintiendo amor, los sentimientos que pueden evocar de mí son sorprendido, confundido, asombrado, entusiasma, y esos a su vez tienen subsentimientos que es perplejo, estupefacto, impresionado, entusiasta, energético, etc. No todo el mundo los vive todos, no todos al mismo tiempo. Por eso existe toda esta variedad. ¿Qué hace la diferencia? La percepción de cada persona. Y entonces, ¿cómo funciona esto evolutivamente? Viene una interpretación que se va hacia una emoción, se viene el sobrepensamiento que va hacia desembocar a un sentimiento que continúa en un resentimiento, porque resentimiento viene de sentimiento, es un sentimiento continuo y se vuelve resentimiento, que se vuelve un síntoma. ¿Para dónde quiero ir? Les voy a enseñar. El número 1 era la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es un evento que yo vivo y lo interpreto bajo mi punto de vista. Vamos a poner un ejemplo. Me entero que mi esposo me es infiel. Eso es el evento que yo estoy viviendo. Y yo creo una interpretación de este evento. ¿Qué es lo que sucede en mí? Una emoción. La emoción dura solamente segundos, recordemos. La emoción de esta situación, basada a lo que nos está ocurriendo, puede ser miedo, tristeza o enojo, porque las otras dos son alegría o amor. Dudo mucho que, enterándome de que mi esposo me sea infiel, pueda sentir yo alegría o amor. Entonces las que nos quedan son miedo, tristeza o enojo. En base a esto, voy a trabajar un ejemplo escogiendo solo una de ellas, porque si no el ejemplo se nos hace muy largo. Y voy a escoger miedo. Alguien me cuenta que mi esposo me es infiel y tengo una emoción. La emoción que elijo bajo mi percepción es miedo. ¿Por qué tengo miedo? Voy a escoger una razón al azar, puede ser múltiples. Ejemplo, tengo miedo, ¿qué voy a hacer si mi esposo me deja? Si él me es infiel, puede ser que elija a otra persona que no soy yo. Ese es mi miedo. ¿Qué es lo que sucede? Que el pensamiento constante de esto me lleva al sentimiento. El sobrepensamiento ya dura, son minutos. Entonces, el miedo me hace pensar y sobrepensar. Cuando lo sobrepienso, se vuelve en sentimiento y ya dejó de ser minuto y se vuelven horas. Cuando yo voy a la rueda de emociones, me doy cuenta que miedo tiene muchos sentimientos. El sentimiento que voy a poner, los sentimientos que voy, solo por ejemplificar, son que me puedo sentir insegura, asustada o rechazada. Claro, si tengo miedo de que mi esposo me deje, me siento insegura de quién soy, me siento asustada de lo que puede ocurrir y me siento rechazada por él. ¿Se dan cuenta cómo va pasando de la acción, de la emoción, al sobrepensamiento, al sentimiento? Una vez que empiezo a sentir estos sentimientos y subsentimientos,
viene el resentimiento, que quiere decir que uno de esos sentimientos es el que se aloja más fuerte en mí. Y para ejemplificar, voy a coger uno de ellos. Ejemplo, me siento insegura. Tengo miedo de que mi esposo me vaya a dejar. ¿Cuál es una de las posibles razones de que yo me sienta insegura? Por ejemplo, digamos que soy una persona que yo no trabajo, tengo que mantener a mis hijos y no sabría qué hacer si mi esposo me deja. Entonces me da inseguridad. ¿Por qué más abajo dice incontinencia? Porque en el momento que empieza el sentimiento a tener un tiempo prolongado en nuestro cuerpo y pasa a ser resentimiento, es decir, que dura varios días, empiezan a aparecer cosas como síntomas en nuestro cuerpo. Es la forma que nuestro cerebro nos está indicando que hay una emoción no gestionada y nos está manifestando por medio del cuerpo, y eso es lo que llamamos somatizar. Ejemplo, si han dado cuenta que los niños a veces cuando tienen miedo se orinan en la cama, se sienten inseguros. En este caso, puse resentimiento, inseguridad, incontinencia. Más adelante vamos a ver por qué. Ojo, esto es una de las razones que puede tener la incontinencia, pero dado a este suceso, es como esta persona lo está viviendo bajo su percepción. Finalmente, cuando pasa muchos días donde este miedo, donde esta inseguridad y este pensamiento constante dura en esta persona, es donde viene la enfermedad porque está en nuestro cuerpo un tiempo muy prolongado y empieza a afectarnos. Aquí está un poco movido, ya se los voy a arreglar, pero en la afectación dice afectación a los riñones. La emoción del miedo, el sentimiento de inseguridad está relacionado en el impacto psicológico y fisiológico científicamente comprobado que nos puede causar incontinencia y tener problemas en consecuencia a los riñones. Esa es la forma en la que biología, anatomía, filosofía, psicología ha encontrado para poder encontrar el impacto psicoemocional para somatizar síntomas o enfermedades, bajo la diferenciación de una emoción. ¿Por qué quiero recalcar emociones versus sentimientos? Porque muchas personas, yo he escuchado que dicen, mi enfermedad es emocional. Señoras, las emociones no enferman. Los que causan síntomas o enfermedades son los sentimientos. Las emociones solo duran 17 segundos y nos ponen en alerta de algo a lo que tenemos que reaccionar. La forma en la que reaccionamos es decisión nuestra. Por eso el sentimiento es subjetivo a cómo yo vivo cada momento y cómo yo lo veo, porque otra persona pudo haber escogido el camino de no tener ninguna de estos y simplemente coger, renunciar, irse y continuar, y no hubiera tenido ninguno de estos efectos secundarios. Quiero saber si hasta aquí está quedando claro y si tienen alguna pregunta, porque vamos a ir continuando. ¿Las leo o las escucho? Laura, Sí, no, ¿sí me escuchas? sí, por supuesto que la escucho. Los problemas psicosomáticos que llamamos nosotros los médicos, a veces afecta, como tú dices, últimamente se ha visto que afecta directamente a los riñones. O sea, se ha estudiado que últimamente, pero también afecta a la parte
yo que sé, hay personas que les da ansiedad, no pueden respirar bien, como dicen los psiquiatras, psicosomáticos no respiran bien, se ponen nerviosas, entran en depresión, no quieren salir a la calle, no quieren contactarse con nadie. Entonces, como tú dices, el sentimiento prolongado, no es la emoción, como tú dices, bien dices, el sentimiento prolongado por horas, días, meses, años, afecta al cuerpo. Efectivamente, así como usted lo está diciendo, supongo que es doctora, no lo sé, no pude escuchar su presentación, pero efectivamente, pero más allá del sentimiento, entre la emoción y el sentimiento, hay algo clave que es en lo que se tiene que trabajar, y para eso es este workshop, y es el pensamiento, porque el cerebro por sí solo es simplemente la maquinaria que tiene el cuerpo, que es la parte tangible, para manifestar lo que intangiblemente está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre la emoción y el sentimiento? Ese tiempo que existe de segundos a minutos, a días, no es nada más que el pensamiento. ¿Y quiénes son los únicos que podemos gobernar los pensamientos? Nosotros. Entonces, regresando a esto. No se puede controlar uno mismo los pensamientos. Sí, por supuesto que sí. Y para eso hay técnicas. ¡Ja! Y para eso estamos aquí. Y todas las que pueden estar en la comunidad de lectura y de meditación que están conmigo, le puede decir cómo se pueden controlar los pensamientos. Así que esto es algo que depende 100% de nosotros. Nuestros pensamientos no son los que nos dominan. El cuerpo no es el que domina. Nosotros somos los que dominamos. Cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros podemos cambiar la percepción del momento en el que vivo por otra cosa, es cuando me vuelvo dueño de mis pensamientos, cuando me vuelvo dueño de mis sentimientos. Como dije, esta persona eligió tener miedo, eligió sobrepensar, eligió tener este camino. Otra persona pudo haber elegido en decir, se acabó, no me importa ir debajo de un puente y me voy yo sola y veré cómo hago, pero yo aquí no me quedo. Y esa persona cambió su pensamiento, cambió su sentimiento y por ende cambiará su síntoma o enfermedad. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Díganme. Ok. Muchas gracias. Voy leyendo a ver si hay algo en el chat. Ya mandé el video un ratito. Ok, perfecto. Así que continuemos. Las cosas no las vemos como son, las vemos como somos. Esta frase a mí me encanta y cuando la escuché de mi maestro por primera vez no me quedó muy clara, hasta que la tuve que efectivamente analizar tanto y vivenciar que llegué a la completa comprensión de las cosas, no las vemos como son, las vemos como somos. ¿Qué quiere decir con esto? Todo es subjetivo con los procesos que nosotros hemos tenido, las vivencias. Hay algo que tiene el ser humano que se llaman las creencias. Y las creencias no es nada más que un cúmulo de vivencias que vienen de donde yo provengo. Mi nacionalidad, mi barrio, mi colegio, mi familia, mi idioma, mi religión, mi cultura, mi todo. Y yo veo el mundo bajo la percepción de la creencia en la que he crecido. Por eso no vemos las cosas como son, sino que la vemos como somos. Hay personas que tienen un tipo de religión que ven algo con buenos ojos que para otras no. Hay personas que tienen un tipo de gustos culinarios según en donde hayan nacido
que la ven de alguna forma que nosotros no. Por eso las cosas no las vemos como son, sino las vemos como somos. ¿Cuál es la base del sobrepensamiento? ¿Qué es lo que provoca entre la emoción y el sentimiento que viene el sobrepensamiento? Y el que provoca el sobrepensamiento es el conflicto. El conflicto se ha hallado que es la base del sobrepensamiento y es la razón número 1 de que termine en enfermedad. ¿Qué significa eso? Conflicto significa combate, lucha o pelea. ¿Con quién? Con uno mismo. Es una situación de oposición. ¿Cuál es el conflicto que estoy viviendo? Que no hago lo que quiero, pienso o deseo. Cada vez que yo tenga un sentimiento, fue creado porque en mi pensamiento tengo un conflicto de pensar y sobrepensar qué es lo que debo hacer y qué es lo que quiero hacer. Eso causa un conflicto. Ahora muy bien, vamos a lo que es inteligencia emocional. El cerebro ya está configurado en una relación jerárquica con las emociones. Ya lo hemos visto, tenemos 5 emociones básicas que evolutivamente están en nuestro cerebro y no hay en nuestra biología y no hay cómo cambiarlas. La inteligencia emocional es posible cambiar esta jerarquía existente solo si la jerarquía eres tú. Es decir, dejar de que nos dominen los sentimientos y los pensamientos y nosotros ser los que tomemos el control. Voy a mover un poquito para acá. Y bien, ¿qué es y para qué sirve la inteligencia emocional? Además del pensamiento crítico, el autocuestionamiento y la comprobación de hechos, sería importante considerar una habilidad que podría ser crucial para, y esta palabra es clave, adaptarse a una realidad. Repito porque esta frase es clave. Adaptarse a una realidad en la que terminamos viviendo. Necesitamos prestar atención y aprender sobre los beneficios de la inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir y por qué es tan importante sobre la habilidad de adaptarse a una realidad? Esta persona que se enteró que su esposo la estaba engañando y que en algún momento sintió miedo, pero elige dejarlo y ver cómo es en su vida, pero no vivir en inseguridad, no vivir en humillación, no vivir en todos estos sentimientos, sino que decide irse, se adapta a su nueva realidad. ¿Cuál es su nueva realidad? Ya no estar casada, ya no estar con marido, ver qué es lo que tiene que ver por sí misma, y todo esto hace que entre en estado de convivencia de donde realmente empezamos a vivir una nueva realidad. Hay que prestarle atención a los beneficios de la inteligencia emocional, porque cuando logro identificar cuál es el sentimiento de un sobrepensamiento y me lleva a la emoción, puedo darme cuenta cuál es mi poder de adaptabilidad. La inteligencia emocional es un constructo, más abajo le dejo la descripción de constructo, que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de modo adaptivo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación. Aquí hay palabras muy claves: constructo, emoción, interpretación de los estados emocionales de los demás. Porque así como tengo una interpretación propia ante un suceso, tengo una interpretación propia hacia las emociones o sentimientos de los demás. Lo que a mí me causa emoción, a otros no. Lo que a mí me causa felicidad,
a otros no. Lo que a mí me causa alegría, a otros no. Y vuelve a ser una interpretación personal cada una de estas situaciones. Es decir, que la inteligencia emocional pasa no solo... Sí, perdón, ¿alguien tenía una pregunta? No. Ok. Pasa a ser el no solamente la interpretación que tengo con el yo, sino con los demás. Y allí, cuando yo vivo, como todos que vivimos en comunidad, empezamos a utilizar la inteligencia emocional. ¿Ok? Gestiónalas y domínate. La gestión emocional se puede definir como un conjunto de procesos psicológicos que hacen que las personas podamos identificar cada una de nuestras emociones, porque ya las conocemos. El asunto es identificarlas. No se trata de saber controlar completamente las emociones, no se trata de controlarlas porque es algo que viene innato en nosotras. Sí podemos controlar los pensamientos y los sentimientos, más las emociones no, sino de reconocerlas y saber ajustarlas a nuestra estabilidad mental. Tengo miedo, ok, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Es identificarlas y saberlas manejar. Es tomar conciencia de la relación entre la emoción y mi comportamiento, tal cual. Identifico la emoción y cuál es la acción que hago, cómo me comporto cada vez que tengo miedo o ante esta situación que me produce miedo. Tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas, y esto es una de las formas más lindas de poder autocontrolarnos, autodominarnos y poder salir adelante. Ser capaces de autogenerarnos las emociones positivas. Si nos estamos dando cuenta que tenemos una emoción que no nos lleva hacia algo agradable, ¿cómo poderlas transformar? Porque usualmente, o mejor dicho, como ya vimos, las emociones son impulsos internos, pero provocados por situaciones externas. Nunca son por situaciones internas, siempre son por situaciones externas. Entonces, si yo no tengo control ante la situación externa, ¿qué es lo que puedo trabajar en mí internamente para poder sobrellevar esta situación? Tengo que ser capaz de generar las emociones que considero positivas. Dominar el gestionamiento da la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflictos con los sentimientos que se generan. Esto implica estrategias para gestionar la intensidad y la duración de los pensamientos. Miren lo que dice aquí. La intensidad, qué tan fuerte es un pensamiento y qué tanto dura un pensamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que estábamos hablando? El sobrepensamiento que nos lleva hacia el sentimiento. Y hasta aquí quiero saber si tienen alguna consulta, porque ya vamos a pasar a los pilares de cómo poder ver o gestionar. Quiero saber si tienen alguna pregunta, si no, podemos continuar. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna acotación? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna emoción? ¿Algún sentimiento? Hola, Mel Carmen, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, ahorita hablando de emociones, yo me estaba frustrando porque no podía entrar, entonces sí es una mezcla de sentimientos, porque era la emoción de entrar y luego la frustración de que no podía entrar y bueno, me quedó así como una sensación en el cuerpo muy rara, pero bueno, ya lo superé, ya me relajé, pero sí es lo que de las emociones, ¿no? Alhamdulillah. Entonces ya sabemos que la frustración no es una emoción, sino un sentimiento, porque no está dentro de las 5 que eran Matea. Así que, bueno, como no hay ninguna preguntita, voy a continuar y a seguir compartiendo. Vámonos. Aquí está. Muy bien.
Y para esto tenemos los 5 pilares para dominar cualquier situación. ¿Cómo podemos hacer bajo una circunstancia que nos está agobiando? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Lo número 1. Reconocer nuestras propias emociones. Ya las conocimos. Ahora tenemos que ver cuál es la que estamos viviendo. Reconocer nuestras propias emociones y la de los demás, porque nosotros vivimos en comunidad. Si estamos hablando de inteligencia emocional, tengo que abandonar el yo y empezar a pensar en el nosotros. ¿Qué es lo que mi interpretación está haciendo que me lleve a este sentimiento? Y pensar en el otro, en su pensamiento y su interpretación. No solo en relación con lo que pensamos, sentimos y decimos, sino en las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de voz y las señales no verbales. Muchas veces podemos no decir absolutamente nada, pero con el silencio estamos diciendo todo. Con una mirada, con un gesto, con un suspiro, podemos decirle al otro, estoy fastidiado. No es lo mismo hacer que hacer un suspiro, puede decir absolutamente todo. El segundo es comprender. Una vez que reconozco cuál es la emoción, que esto está no solamente con mi pensamiento comunicado, sino que comprendo que los sentimientos se determinan de su fuente, es decir, que el sentimiento que empecé a tener vino desde esta emoción. Las experiencias que las han provocado y descubrir cómo influye en nuestra conducta. ¿Qué quiere decir las experiencias que la han provocado? No me estoy refiriendo a la experiencia específicamente en ese momento que estamos viviendo, sino qué es lo que he venido teniendo en mi vida repetidamente para que cada vez que yo viva una situación, yo tenga algún tipo de respuesta. Ser una persona que está a la defensiva, ser una persona que creo que me ataca, ser una persona que creo que si lo está diciendo por mí. Hay gente que, por ejemplo, si yo preparo un espagueti a la boloñesa, invito a una persona a comer, le brindo espagueti a la boloñesa, y le pregunto, ¿te gustó? Y esta persona me dice, sí, gracias, pero a mí no me gusta la comida italiana. Y empiezo a sentirlo como un ataque. Empiezo a creer que mi comida no fue buena. Empiezo a creer que yo no fui una persona considerada en consultarle. Y empiezo a hacerme ideas, es decir, empiezo a tener pensamientos y empiezo a tener sentimientos. Y creo que es algo mío. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar? ¿Qué ocurrió en mi pasado? Que cada vez que yo hacía, ejemplo, digamos que yo yo estaba casada, vivía con mi esposo nunca le gustaba lo que yo cocinaba, siempre sentía un ataque. Ahora, cada vez que alguien habla algo de mi comida, siento que el ataque es mío, así no me estuviera atacando. Eso es lo que quiere decir con cuáles son las experiencias, hablo en plural, que las han provocado y descubrir cómo influye en nuestra conducta. ¿Qué es lo que viví antes que hace que ahora yo tenga una conducta que no puedo controlar? Número 3, dar. Dar un nombre a la emoción. 4, expresar nuestros sentimientos de acuerdo con normas culturales y en el contexto social para lograr empatizar al oyente. ¿Qué quiero decir? Cuando yo me estoy dando cuenta que estoy empezando a tener una sensación que me está incomodando, o al contrario, es algo que quiero expresar porque estoy sintiendo como, por ejemplo, me estoy sintiendo enamorada. Bajo el contexto en el que yo quiero comunicarle a la persona, es que yo tengo que saber expresar. Justamente el otro día estaba en una reunión acá en Oman de hispanas y les comentaba cómo nace la decodificación biológica, y uno de los 4 parámetros para que sea una enfermedad es que no es expresado.
no le encuentro solución, lo viví en silencio, es decir, que no lo supe expresar, no lo esperaba. Entonces, cuando yo no expreso lo que siento y empiezo a guardármelo, empieza a tener un impacto en un órgano de mi cuerpo. Por último, el quinto, que es regular. Las emociones, en vez de que ellas nos regulen a nosotros. Es decir, que una vez que hemos identificado todo esto, tenemos que empezar a regularlas, a controlarlas. Ya me di cuenta que este es un patrón repetitivo que tengo que me causa este tipo de acción, este tipo de reacción. Creo que esta persona me está criticando por mi comida, me da enojo, me lo guardo, me lo callo, el hígado me empieza a molestar, la comida me cayó mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que empezar a regular y darme cuenta qué es lo que sucede. ¿Ok? No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta. Esto dijo Charles Darwin, el creador de la teoría evolutiva, al darse cuenta que las especies que sobrevivieron a lo largo del planeta no fueron las inteligentes ni las fuertes, sino las que se adaptaron a su entorno. Aquí la clave es adaptarme a la situación, adaptarme a lo que se viene, adaptarme a lo que vivo, adaptarme a esta emoción, adaptarme a la enfermedad, adaptarme a la emoción para que no termine en un sentimiento mal gestionado. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, si todo está siendo claro, si todo está bien. Quiero que estén muy participativas porque ya estamos estamos muy pronto al final de esta primera clase que les dije, que era mucho más teórica, para que las próximas sea mucha más práctica. Quiero escucharlas, quiero saber cómo van, cómo están, está siendo claro, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un problema. Estoy en una reunión y hay un grupo de personas que están, que miran, me miran, a ver, yo me parece que están hablando de mí o están preocupándose de mí, o sea, yo tengo un carácter bien difícil, o sea, yo me parece a mí que soy media, o sea, no así otras personas que a lo mejor lo toman como así, lo dejan pasar, pero yo no dejo pasar. Entiendo. Es decir, no lo piensa, sino que automáticamente reacciona. Reacciona, yo soy la persona que reacciona. Y tiene automáticamente un pensamiento de creer qué es Por lo que ejemplo, está yo sucediendo. hablo con mi esposo en la calle y veo que una persona, él mira a ver, yo estoy pensando que parece que están mirando a ver a esa persona. O viceversa, que esa persona lo mira a ver a él, yo ya me enojo. O sea, de esas personas soy yo. No sé cómo, qué tipo de persona seré yo. Claro, es una persona, sí, entiendo. Mire, todo esto lo vamos a ver porque hay que aprender a, como en algún momento dije, ¿qué ocurrió en nuestro pasado que se vino haciendo constantemente para llegar a este momento? Porque si yo le pregunto a usted que regrese a esa niña de 5 o de 10 años, si tenía la misma forma de actuar, seguramente me dirá que no. Es decir, que hubo un proceso en el camino que la llevó hacia esa situación, que era lo que ocurría cuando usted estaba en la época de niñez o adolescencia, que la hace creer que alguien está pensando o está hablando de usted y tiene que reaccionar. Algo que me nace muy rápido es cuando hay la herida del juzgamiento. Cuando uno en casa sentía que no le alcanzaba a los padres, tenía que ser buena en lo que hiciera o no era reconocida lo suficiente y creen
si yo me doy la vuelta, van a criticarme, van a decirme, ¿por qué? Porque pasaba de que yo me iba y yo escuchaba que después mi mamá hablaba con mi hermana de mí, voy creciendo con una creencia de que la gente habla a mis espaldas, porque no soy lo suficiente. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que es usted, estoy diciendo que eso puede ocurrir. Yo escuché en mi casa que a mis espaldas mis hermanos hablaban de mí, entonces voy creciendo con esa creencia que la gente habla de mí. Es solo un ejemplo, solo que hay que analizar qué es lo que ocurrió. Vivi, ¿tienes la mano levantadita? Por supuesto, sí. Si pudieras hablar un poco sobre el tema de adaptarse, no creo que entendí bien, entiendo lo que mencionas, es que es adaptarse a una situación, emoción. Mencionaste algunas, entonces quiero saber exactamente cuando hablas de adaptarse, obviamente cuando hay situaciones y situaciones, hay emociones y emociones a las que igual uno se tiene que adaptar. Entonces solamente se puede elaborar un poquito más en ese punto porque podría discrepar si es ciertas cosas, pero me gustaría de pronto elaborar, de pronto no entendí bien. Sí, por supuesto. El conflicto, como en algún momento dije, es no hacer lo que pienso o lo que quiero. Entonces, es donde viene el síntoma de la enfermedad. Yo me tengo que adaptar a la decisión que tomo. Si mi decisión fue voy a tomar el ejemplo que he venido poniendo, que es la persona que se entera de que el esposo le es infiel, ¿verdad? Como seguir en el mismo ejemplo. Si yo me entero y yo decido quedarme porque tengo miedo, porque no sé si pueda subsistir sin él, porque yo no sé trabajar, porque no tengo dinero, entonces tengo que aprender a adaptarme a lo que yo estoy eligiendo, que es quedarme. Yo no puedo estar en contra de lo que decido con lo que hago. La otra decisión es agarrar mis 4 cosas e irme y adaptarme a la situación de valerme por mí misma, de saber qué es estar sola, de saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en el momento que yo me adapto a la situación que elijo y que quiero y que actúo con coherencia, cuando yo actúo con coherencia, me adapto a la situación y se evita muchas finalidades. No sé si me hago entender. Ahora, por supuesto, hay muchos ejemplos que se pueden dar, pero la clave aquí es actuar con coherencia. En el momento que yo no actúo con coherencia, entro en conflicto. Cuando entro en conflicto es que cuando empieza a manifestarse el sobrepensamiento, que es el que se va creando este sentimiento, etc. No sé si quedó claro. Clarísimo, muchísimas gracias, perfecto. Ok, ahora, por supuesto, esto es otra temática que no está relacionada, mejor dicho, no está incluida, pero está relacionada. Y mucha gente me va a decir, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con las muertes? ¿Qué pasa? Porque claro, una cosa es mi esposo y todo, pero ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Que son mucho más complejas. Y allí en la biodecodificación, y me voy a meter un poquito en esto, solo para aclarar, existe algo que es la tercera etapa cuando uno lo trabaja, que se llama la resignificación. Es decir, encontrar el significado de para qué es lo que vivo. Nunca encontrar el por qué vivo esta situación, porque el por qué solo te trae porquerías. El para qué te trae una razón de entendimiento. La resignificación de lo que sea que vivas hará que estés en paz con lo que has decidido, con lo que estás pensando y estés en coherencia y no entres en conflicto. ¿Sí? Esto es solamente como para agotar un poquito más. Pero eso es un poco más de biodecodificación que no tiene que ver con esto de aquí, pero más o menos para que lo tengan claro. ¿No tienen ninguna otra pregunta para avanzar? Igual también cuando uno tiene pues un familiar fallecido, el papá, la mamá, una tía mía, por ejemplo, falleció que era mi segunda madre, a mí me costó mucho. O sea, todos no somos iguales en este mundo.
Somos a veces hermanos, hermanas, pero el uno es de una manera, el otro es de otra manera, el otro de otra manera. Yo como que soy más sensible. Comprendo, sí, por supuesto. Todos tenemos, como lo dije en repetidas ocasiones, la percepción es la base de cómo yo voy a vivir la situación. Entonces, bueno, voy a continuar. Vamos a soltarnos un poco. Ya hemos tenido mucha materia, ya hemos tenido muchos conceptos, hemos estado en mucho sobre pensamiento, así que antes de hacer el ejercicio del día de hoy, vamos a soltarnos un poquito y quiero que vayan a buscar sus hojitas blancas y sus colores, marcadores, crayones, acuarela, témpera, lo que sea que hayan elegido. Le voy a regalar 2 minutitos para que, si es que no lo tienen a la mano, lo vayan a ver, y las que quieran ir por agua, ir al baño, ir a ver sus cositas, este es el momento porque ahora nos vamos a poner a trabajar. Así que nos estamos viendo aquí en 2 minutos. Muy bien, nos vamos reintegrando. Quiero que me digan si ya están, porque hay algunas que tienen la cámara apagada. Aquí yo tengo mi hojita blanca y tengo mis marcadores. Quiero que elijan de sus colores, marcadores, acuarelas, témperas, crayolas o lo que sea que hayan escogido, color rojo o naranja o amarillo. Puede ser rojo, naranja o amarillo. Cualquiera de estos tres, pero tienen que elegir 2 de estos 3.
¿Ya los tienen a la mano? 2 lápices de colores. Sí. Pueden elegir cualquiera de estos 3. Rojo, naranja o amarillo, pero cualquiera de los 3. ¿Sí? Entonces, la hoja está así, e imaginariamente digamos que hay algo por la mitad. De aquí para acá lo van a hacer del color, si es que cogieron rojo, rojo. Y de aquí para acá, si es que cogieron naranja, naranja. Si cogieron amarillo, amarillo, o los coger. La cosa es que de un lugar a otro va a ser solo de un color, ¿ok? Y vamos a empezar sin pensar a trazar líneas y les voy a explicar cómo. Les voy a compartir la pantalla. En este momento, quiero que cojan sus marcadores y que empiecen a rayar. Y empiecen a rayar líneas, 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 sin pensar. Rayen cuantas líneas les salga, las que ustedes quieran. Rayen una y otra vez, rayen, rayen de esta manera. Con toda la fuerza que tengan, rayen, 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 con mucha fuerza, rayen, rayen. Quiero que rayen enérgicamente, fuertemente, como que si estuvieran tachando, como si estuvieran sacando algo. Sin pensarlo, sin ninguna forma, no importa que se repita una línea sobre la otra. Inclusive pueden coger los 2 marcadores al mismo tiempo y hacer con las 2 manos al mismo tiempo y hacerlo muy rápido, rápido, rápido. Así, sáquenlo sin pensar, rayen, rayen. Excelente. Después me lo enseñan en sus cámaras. Me enseñan la tarea. Rayen, rayen, rayen. Hagan la actividad de coger los 2, una en cada mano, y hacer los 2 al mismo tiempo. Rápido, 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 rápido. Piensen en cualquier cosa y sáquenlo. Muy bien, stop. Ahora quiero que cojan 2 colores, marcadores, lo que sea de diferentes tonalidades, pero en verde. Verde más fuerte, verde más claro. Si no llegaran a tener 2 tonalidades de verde, puede ser uno en verde y celeste o, o verde y turquesa. La cosa es que se diferencie. ¿Sí? Y van a escoger un marcador, por ejemplo, el verde, y van a comenzar a hacer círculos de izquierda a derecha de esta manera, en forma de manecillas del reloj, en la misma carilla, sobre las líneas. Empiecen 1, 2, 3, 4, dele. Háganlo. ¿Círculos independientes? ¿Sí? Ahí les estoy poniendo en la pantalla. Y después cogen con la mano izquierda el otro marcador y hacia el otro sentido le empiezan a dar vuelta. Vuelta y círculo y círculo y círculo, pero sin pensar. Y pueden hacer lo mismo. Cogen con una mano y primero de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Muy bien. Quiero que me lo enseñen en pantalla o si no me mandan foto por el chat y que me digan cómo se sintieron. Ok, quiero ver, a ver, de una en una. A ver, Betty, enséñame el tuyo. Mira, mira, mira qué interesante, Betty. Tú hiciste las líneas completamente separadas y los círculos completamente separados. Ninguno de los 2 se juntaron. Ninguno de los 2 se juntaron. Marta Laura, enséñame.
pero un poquito más lejos porque se pone como un poco borrosa la pantalla. Es que, ¿sabes qué? Creo que tienes como algún blur porque no se nota nada. Ahí, acerca la mano. Ok, 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 ok. Listo. No sé, las personas que tienen apagada la cámara, no sé si pueden aprender o mandar la foto por el chat. No, está A prendida. ver, mira. Karen, ok. Meli, perdón, ese es Meli, ok. Morena. Estoy viendo el de Vivi. Perfecto, me encanta. El de María del Carmen, me encanta. Están viendo la variedad de cómo cada una de ustedes, con exactamente la misma indicación, todas hicieron cosas diferentes y ninguna hizo como la imagen que yo les compartí. Ninguna, ninguna hizo como la imagen que yo les compartí, que ya se las voy a poner. Todas ustedes, bajo su percepción, bajo lo que ustedes querían, deseaban y elegían, dibujaron algo tan sencillo como ustedes quisieron, como ustedes comprendieron, como ustedes creyeron que tenían que hacer. Les voy a volver a compartir para que ustedes vean cómo era que tenían que hacer. Si ustedes se dan cuenta, están las líneas rojas, las líneas naranjas, y están los círculos encima de las dos líneas, el verde claro y el verde oscuro, unas hicieron diferentes círculos chiquitos, chiquitos, otros hicieron solo un círculo de un lado, otro círculo de otro, otro hicieron solo... ¿Se dan cuenta cómo está estructurada de diferente manera? ¿Qué es lo que queremos corroborar con esto? Es como yo, a pesar que escucho y todos escucharon exactamente lo mismo, bajo su decisión, dibujaron como quisieron. No estaba mal. Pero este ejercicio les hace dar cuenta cómo ustedes escuchan lo que desean, hacen lo que desean, bajo una misma indicación. ¿Sí se dan cuenta? Y todo esto depende de la decisión individual. Algo tan sencillo como un dibujo. Qué chévere, ¿no? Entonces, bueno, esto fue solo un poco como para romper esto y se dan cuenta cómo depende de cada persona. Ay, aquí Dayan mandó la foto. Mira, Dayan es la única que lo hizo exactamente como se estaban las líneas de la izquierda a la derecha y los dos círculos en el centro. Muy bien, muy bien. Lo siento, estoy en el trabajo y no tengo colores. Oh, no importa. Lo importante aquí era el ejercicio de ver cómo escuchamos y elegimos. A pesar que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas escuchando exactamente lo mismo, y cada una tuvo la libertad de elegir cómo saber. ¿Sí? Ok. Pero ¿esto qué significa? Ah, esa también está muy parecida. Muy bien, bravo. Estrellita dorada. Muy bien, ahora sí vayan por su cuaderno y su pluma, su libretita o su pluma, porque llegó el momento de encontrarnos con nuestra sombra. Así que vayan para allá, que vamos a iniciar. Hola. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días, Laura. Disculpe que quería preguntar, ¿qué pasa si lo hice exactamente, o sea, no casi igual, pero qué significa eso? ¿Es algo malo? No, aquí no hay nada bueno ni nada malo. No existen emociones, no sentimientos ni buenos ni malos. Simplemente existen. ¿Por qué? Porque es una reacción ante un conocimiento. Y esto lo único que yo quería ejemplificar es cómo cada uno puede tomar su decisión bajo su percepción porque lo decide hacer así a pesar que escuche lo que se le diga. Es simplemente un ejemplo para ver cómo todas podemos reaccionar. Aquí nadie hizo bien ni nadie hizo mal. Es como el PDF que les envié del análisis de inteligencia emocional. No importa si sacaron 0 o si sacaron 100,
el número no importa, sino qué es lo que van a hacer con el resultado. Eso es lo que importa, ¿sí? Ok, entonces, ¿ya tienen toda su libretita, su cuadernito, su plumita? Sí, ok. Yo pregunto y yo mismo me contesto. Entonces, ok. Listo que listo. Entonces, si ustedes gustan, anotan la pregunta, le pueden hacer un screenshot para que después las vean. Lo importante aquí es qué es lo que van a responder. Yo les voy a empezar a dictar la pregunta para que tengan conciencia. Y la primera pregunta es, perdón, antes de iniciar esto, si existe algo clave en lo que vamos a hacer en cualquier actividad, es ser honesta. Porque si no somos honestas con nosotras mismas, ¿con quién lo vamos a hacer y cómo nos vamos a poder ayudar? Entonces, esto tiene que ser lo más honesto posible a lo largo del tiempo. No tiene que ser en tiempo presente, tiene que ser, no importa si yo tenía 5 años o si tengo 50 años, etcétera. Pero tiene que ser honesto, tomarme un tiempo para responder y no enseguida. Y responder más con inteligencia que con sentimiento. ¿Ok? Entonces comenzamos. La primera pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida pierdo estabilidad y por qué? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué áreas de mi vida pierdo estabilidad y por qué? Aquí todo es posible. Puedo perder estabilidad económica, puedo perder estabilidad que un día me dan atracones y me da por comer, puedo perder estabilidad, cualquier cosa que me haga a mí salir de mi centro. Tenemos 1 minuto para contestar. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué tengo ganas con todo mi corazón de hacer y no me lo he permitido? Sea por culpa, por miedo a que me juzguen, por miedo a lo que pensarán otros de mí o por limitaciones que me han impuesto desde pequeño. Repito la pregunta, ¿qué tengo ganas de hacer con todo mi corazón? Y no me lo he permitido por culpa, miedo a que me juzguen, por miedo a qué pensarán los demás, o inclusive de mí misma, o por limitaciones que me han impuesto de pequeño. Tienen 1 minuto.
Muy bien. La tercera pregunta es, ¿qué tan seguido permito que otros decidan por mí y en qué circunstancias? No importa lo que sea que decidan. ¿En qué tan seguido permito que otros decidan por mí y en qué circunstancias? Algo tan básico como que me quería poner una falda, mi pareja me dijo, creo que está muy corta y me la quité. ¿Qué tan seguido permito que otros decidan por mí y en qué circunstancias? Quiero ir a la playa, pero de vacaciones nos fuimos a la nieve. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿A quién no he podido perdonar y qué emociones me ha producido esta situación? Esta persona inclusive puede ya no estar con vida. Repito, ¿a quién no he podido perdonar y qué emociones? Recuerden que ya vimos las emociones, Matea. ¿Qué emociones me ha producido esta situación? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida no me sé expresar y por qué? ¿En qué áreas de mi vida no me sé expresar y por qué? Almudena, ¿qué pasa, mi amor? No sean melitas, pueden, por favor, los micrófonos.
Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿en qué ocasiones no he hecho caso a mi voz interna y qué sucedió? Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué situación en mi vida me di cuenta de que fue realmente un milagro, una obra de mi ser superior, del universo, del creador, o como ustedes deseen, y me costó trabajo aceptarlo? ¿Qué situación de mi vida me di cuenta que fue realmente un milagro, una obra de mi ser superior, universo, Dios, y me costó trabajo aceptarlo? Inclusive puede ser una liberación de algo que yo puedo creer que sea malo. Ejemplo, digamos que yo tenía un esposo que era maltratador y se murió. Perdón, Vivi, recién acabo de leer tu pregunta. No sé si gustas repetirme cuál era la pregunta que se te hizo difícil responder. ¿En qué áreas de mi vida pierdo estabilidad? ¿Cuál era la pregunta que se te había complicado, Vivi? Si es que puedes abrir tu micrófono, déjame ver. La pregunta número 5. Ok. ¿En qué áreas de mi vida no me sé expresar y por qué? Ejemplo, soy una persona que se me dificulta expresar el amor hacia los demás. O sea, amorosamente me cuesta decir te amo. No puedo, ¿ok? O en el trabajo no sé decir nunca no puedo, me cuesta expresar esto que deseo. Gracias a ti.
Muy bien, si alguna desea puede hacer el screenshot. Voy ahorita a retroceder con una. Aquí están las primeras 3. Y aquí están las siguientes 4, por si todavía no han terminado o creen que podrían seguir escribiendo más, no hay ningún inconveniente. Así que vamos a avanzar con el ejercicio. Ese ejercicio tiene 2 cosas. La primera es autorreconocer sucesos y emociones que he venido viviendo y que tengo ahora y no he sido capaz de llevar del inconsciente al consciente, ¿ya? Y la segunda, que es la parte que continúa, es cómo poder ver que esas emociones que se convirtieron en sentimientos de cosas que no he podido decir, hacer, quitar de mi vida, pueden estar teniendo reacciones sintomáticas. Y esta es la parte que vamos a ver. La parte que ustedes han escrito es para ustedes. Se las quedan ustedes. Vuélvanla a leer más tarde y vean qué es lo que han escrito y dense en cuenta. Lo que viene a continuación es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué es lo que tienen que fijarse? Revisen en cada una de sus respuestas y vean, porque hay algunas que ustedes pueden decir, no, yo siempre digo lo que pienso. Entonces esa pregunta ustedes no tienen nada que hacer. O pueden encontrarse en la situación de que no, a mí nunca nadie me dice qué hacer ni toma decisiones por mí, ustedes no tienen nada que hacer. Pero puede que hayan contestado en todas algo. ¿Y qué es lo que yo les quiero enseñar aquí? Es cómo está relacionado eso que está en su inconsciente y que pueden estar somatizando. Entonces, la pregunta número 1 puede estar somatizando, revisen qué es lo que ustedes respondieron y mire si les puede, la palabra puede, estar teniendo inconvenientes en alguna parte de su cuerpo y esto es por este pensamiento o sentimiento. Con la pregunta número 1, ustedes pueden estar teniendo problemas en el coxis, perineo, el suelo pélvico, piernas, pie, vejigas, columna vertebral, riñones o intestinos. Con la pregunta número 2, pueden estar teniendo afectaciones con las gónadas, las cuales están encargadas del sistema reproductor, es decir, con ovarios y espermas o testículos, ¿ya? La parte inferior del abdomen, el sacro, la espalda baja, caderas, genitales o riñones. Con la pregunta número 3, pueden estar teniendo problemas con las suprarrenales que están en los riñones. Están vinculadas con el sistema digestivo y específicamente con el páncreas y las lumbares 5, 6, 7 y 8. Con la pregunta número 4, pueden tener síntomas con el timo, que es el que maneja el sistema inmunológico, es decir, enfermedades autoinmunes. También problemas del corazón o en el pecho o en la parte superior de la espalda y hombros. Con la pregunta número 5, pueden estar teniendo problemas con la tiroides y paratiroides. Recuerden que la tiroides trabaja con todo lo que es el metabolismo, con la temperatura corporal y sobre calcificación o déficit de lo mismo, o sea, déficit de calcio. Con la pregunta número 6 es relacionado con el sistema endocrino y o sistema nervioso. Y con la pregunta número 7, pueden estar teniendo alguna afectación con la glándula pineal, que es directamente con el sueño o los sobrepensamientos. Quiero saber si alguna de ustedes ha tenido un match con sus respuestas y ver
digamos que con la pregunta número 1, con la que yo contesté, porque sí contesté cosas que yo no he podido, aquí está. ¿En qué áreas de mi vida pierdo estabilidad? Entonces, digamos que, no sé, yo sí pierdo estabilidad usualmente en mi vida, me voy a poner un ejemplo, económicamente hablando. Entonces, si yo siento que suelo perder cada cierto tiempo estabilidad en mi vida, quiero ver si hay algo en mi cuerpo que se vea afectado. Ejemplo, los pies. Físicamente, los pies, perdón, biológicamente los pies son los que nos dan la tierra, estabilidad. Las personas que pueden tener problemas en los pies, como en los tobillos, en la planta de los pies, fascitis plantar, etcétera, cuando se sienten que pierden estabilidad en mi vida, es decir, no sé dónde piso, tienen problemas en los pies y está relacionado por eso con la pregunta número 1, estabilidad, pies. ¿Me hago entender? Entonces, pero no solamente hay uno, sino que hay diferentes órganos, tejidos, etcétera. Por eso hay diferentes. Entonces, muy bien, quiero escucharlas y quiero saber si alguna encontró algún match de las respuestas que tuvo con la identificación de algún síntoma, enfermedad u órgano afectado. Marta Laura, cuéntame. Yo en la pregunta 1, ¿verdad? ¿Ya? Porque la pregunta 1 sí es las piernas, y si es de repente pierdo la estabilidad, no he caído, pero de repente sí como que pierdo la estabilidad, ¿sí? Y la vejiga. Ok, entonces hay relación que siente que hay áreas en su vida en las que pierde estabilidad y se da cuenta que está relacionado con dos partes de su cuerpo. Una que son las piernas, que a veces se le vencen, y hay otras que tienen problema en la vejiga. Entonces quiere decir que en base a nuestras respuestas, cada vez que yo me siento inestable, en su caso, puedo estar teniendo un pensamiento basado en, y que se derive en un sentimiento que está afectando la parte motriz, que no la deja avanzar, porque las piernas son para caminar y avanzar, seguir, ¿ya? Y la vejiga, que está relacionada con lo que tiene que ver con el territorio. Entonces, no me siento estable en mi territorio, no me siento estable en lo que considero que es mío. Territorio, llámese cualquier cosa que siento como entorno a propiedad mía. Mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi esposo, mi familia, es mi territorio. ¿Ok? Entonces, en algo que siento inestabilidad, algo que considero mío, como es mi territorio, o lo siento invadido, o que no lo siento mío, puede estar afectando a la vejiga. ¿Ok? Entonces, les doy un ejemplo que una vez tuve con una consultante. Esa consultante tenía incontinencia, no sabía por qué, y resulta que a la casa de ella había llegado su suegra, solamente de vacaciones 2 semanas. La suegra era una persona que no medía y tenía que decir, mejor pon el mueble así, a mi hijo le gusta de tal manera la comida, creo que deberías levantarte más temprano. Entonces, mi casa, que es mi territorio, estaba siendo invadida por alguien que me hacía sentir que yo no podía apropiarme de lo que es mío. Me siento que no tengo equilibrio en mi territorio. Entonces, el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se desarrolló en el ser humano, que es el cerebro arcaico, como venimos evolutivamente, los animales, para poder decir cuál es su territorio, orinan. Como nosotros ya no somos animales, ni orinamos para hacer el territorio, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo se pone en defunción, porque ¿cómo trabaja el cerebro? Dependiendo de qué tipo de sistema
el sistema en el que se trabaja se pone en sobrefunción o en defunción. Cuando se pone en defunción en esta época, o sea, en este caso de que esta persona no podía contener la orina, es una forma de decir, no puedo marcar mi territorio. Me siento inestable en mi propio territorio. Se dan cuenta cómo funcionó nuestro cerebro ante una interpretación de una situación que no le encuentro solución, que no lo puedo hablar, que es inesperado y que me está causando bajo mi pensamiento, un problema, que es un sentimiento, el cual está atacando a un órgano. ¿Ven cómo trabaja? Ok. Entonces, esta información que les estoy dando no solamente trabaja en poder reconocer cómo poder nosotros ver y trabajar en nosotros mismos, sino ver cómo impacta en nuestra familia, ver cómo impacta en nuestros amigos, ver cómo impacta en la sociedad. La inteligencia emocional no solamente habla de si me siento bien o me siento mal, sino cómo yo me siento en general, física, mental y emocional. Por eso es tan importante conocer y diferenciar una emoción de un sentimiento, parar un momento, analizar qué es lo que sucede, reconocerlo, no juzgarlo, analizarlo y ver si hay una consecuencia sintomática que estoy percibiendo. Quiero agradecerle a todas por haberse reunido, por haberse conectado, a pesar de haber tenido un inconveniente a veces. Pero estoy muy agradecida que me hayan escuchado, me hayan dado la oportunidad de compartirles esta información. Anhelo que haya sido de mucha utilidad, de que la pongan en práctica y el día de mañana tenemos mucho más por hacer. Así que voy a tratar de subirlo lo antes posible para las personas que no pudieron estar en vivo o que no se pudieron conectar. Quiero saber si tienen alguna última pregunta, porque el día está por acabarse. Cuéntenme, ¿alguien tiene alguna pregunta por aquí? Interesante, muy Sí. interesante la charla para mí. Muchas gracias, muchas Es gracias. Laurita, la hija de Laura Flores. Sí. Por lo cual la Laurita mayor, la Sí, mayor. sí. Mm. Ah, no, ella es Marilena. Ah, María Elena. Sí. Ah, ya, ya. Bueno, Víctor escribe por aquí. Muchísimas gracias, Laura. Súper bueno el día de hoy. Aprendí mucho. Muchas gracias a ti, Vivi, por haberte dado el tiempo. Sé que estás reuniendo. Mucha gente me preguntaba, ¿cuánto tiempo dura? Y siempre digo, no lo sé. Va a depender, porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente, saber si tienen preguntas, si quieren saber más, o en este caso poder aclarar si encontraron una emoción, un sentimiento con algún impacto que esté en su cuerpo, porque para eso es vivencial, es poderse dar cuenta con uno mismo o con alguien más qué se está viviendo o qué está pasando, porque a lo mejor tengo algún familiar o algún amigo que lo puedo reconocer y lo puedo ayudar. Así que muchas gracias, buenas noches por aquí, buenos días por allá, luz en sus pasos, gracias por estar y nos estamos viendo el día de mañana. No se olviden tomar mucha agua porque el líquido es conductor y hace que aprendamos. Lo que ustedes acaban ahorita de escuchar, con agua se queda en su nivel celular. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias, mis queridas. Chau, 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 chau. Chau, nos vemos mañana. Bye.